¿Qué tal y muy buenas noches? Mientras Estados Unidos falla en un intento de rescatar a un periodista norteamericano, los señores de ISIS vuelven a mostrar cómo le arrancan la cabeza a sus compatriotas sirios por ser simplemente o de otro ejército o de otro partido político. Vamos entonces ahora a Cuba, donde le dan las credenciales de periodista al reconocido periódico de Yoani Sánchez. Así está. Usted se imagina, para que participe en el Festival Internacional de Cine de La Habana. ¿Oyeron bien? Le dieron credenciales oficiales al periódico 14 y medio que dirige Yoani Sánchez. Sin duda que es un tema que hay que discutir. Vamos a México, donde encuentran los restos del primer estudiante de los 43 muertos en Iguala. Los muchachos que estaban estudiando para ser maestros. Ahora la pregunta es, ¿dónde están los otros 42? Sin embargo... A ver, señor, ¿por qué dijo que no puede traer Florentino? ¿Por qué? Vamos a revisar el proceso. Quiero hablar con ellos también. Vamos a revisar su proceso. Si se puede liberarlo, se va a liberar. Aunque hayan descubierto uno de los desaparecidos de Iguala, el país está enardecido. Y aquí tenemos el video de un policía que es quemado a manos de una muchedumbre, como ustedes están viendo en video. En México las cosas se calientan. Bienvenidos a María Elvira, el primer programa de información, análisis y debate para todos los hispanos de Estados Unidos. A trabajar para usted. Bueno, entonces, buenas noches nuevamente. Empezamos con una noticia sin duda que puede ser pequeña, pero me parece que es importante. El hecho que le han dado las credenciales oficiales para que puedan reportar como periódico o como prensa a los miembros del periódico de Yoani Sánchez, que se llama 14 y medio. Su esposo, el señor Reinaldo, está directamente desde Cuba y vamos a hablar con él próximamente. Sin duda que, aunque es pequeño, vuelvo a repetir, es significativo. Vamos a dar la bienvenida a los que están aquí en el piso. Muchas gracias, el señor Alejandro Armengol, director editorial de Cuba Encuentro. Gracias. Armengol. El señor Julio Schilling, analista político internacional, director del periódico digital Patria de Martí. Gracias, Schilling. Encantado. Y también está con nosotros directamente desde La Habana el señor José Daniel Ferrer, secretario general de la UNPACO, que ustedes saben es ese grupo disidente que lo ha hecho de una manera diferente y muestra a través de video y a través de las cámaras la realidad cubana. ¿Cómo está usted, Ferrer? Bastante bien. Un abrazo fraterno para todos ahí en el estudio. El gusto es nuestro. No solamente Ferrer, la noticia que sale de Cuba es el hecho que le dieron las credenciales a Reinaldo y al esposo de Yoani y a Yoani Sánchez, que los dos dirigen el periódico, sino que también usted se reunió con el señor Londoño, que hemos estado reportando, que es el que escribe los diferentes editoriales, 6 de ellos para el New York Times. Y usted tuvo un encuentro de 3 horas. Dígame entonces, estuvimos conversando. Ahí está el encuentro con otros miembros de, vamos a decir, de grupos del exilio, que es de On Cuba, el señor Hugo Cancio, pero usted se reúne con el señor Londoño, que lo vemos en pantalla. Dígame, Ferrer, ¿cuál fue su impresión con el periodista del New York Times? Sí, mira, si bien es cierto que la última palabra será cuando el New York Times vuelva a escribir sobre Cuba, te puedo decir que me pareció una persona inteligente, una persona que escucha con muchísima atención y sobre todo que en estos 15 días aproximadamente que pasó en Cuba, comprendió mucho mejor la triste realidad cubana que quizás lo que tenía en mente, ¿no?, cuando se escribieron aquellos editoriales bastante poco acertados, ¿no? Me pareció, decir, que estuvo muy al tanto de todo lo que le fui explicando. Hablamos de muchas cosas, hablamos diría que uno de los argumentos principales que utilicé fue explicarle, decirle que la oposición cubana está en un muchísimo mejor momento y es muchísimo más fuerte
de lo que era Fidel Castro en aquella ocasión de 1957, cuando un colega, cuando un periodista del New York Times le entrevistó a Herbert Matthews. Fidel le engañó. Fíjese, lo voy a interrumpir porque vamos a compartir con usted y con el público algunos de los twitters que usted envió a través de las redes sociales después del encuentro, donde usted dice que, por ejemplo, Estados Unidos no debiera desentenderse de las flagrantes violaciones de los derechos humanos en Cuba. Es uno de los twitters que usted pone. También usted le dice, aparte de este mensaje, le dice que le comenté que en el 57, lo que usted acaba de decir, se había dejado engañar el periódico por Fidel al publicar un artículo positivo sobre una guerrilla que en realidad era bastante pequeña. Entonces, usted le asegura y le advierte a Londoño que su periódico no cometa errores similares. ¿Y qué le contestaba a Londoño cuando usted le hacía estos comentarios? Sí, mira, lo vi siempre escucharme, además de con atención, con cierta aprobación en su gesto. El único tema que me parece que quedó no quedó bien claro de mis argumentos fue en cuanto a por qué las personas a quien le pregunta a él en la capital si conocen a la oposición y qué creen de la oposición, generalmente responden que no conocen a la oposición, y el que dice que lo conoce opina de manera bastante negativa, o por lo menos nada de admiración expresa. Y tuve que explicarle sobre eso, que eso es entendible en un Estado totalitario. Esa misma persona que a él le dicen eso, entra más tarde un opositor al barrio que sí le conocen, y le dan la mano, le abrazan y le dicen, estamos contigo, hermano. Muy bien. ¿Qué me dice usted de la advertencia que le hace Londoño sobre Joandri Fontana, donde después Londoño, Joandri Fontana, que estaba en un Twitter que ella publica, le dice a Londoño que Joandri en realidad es una impostora, pero entonces Londoño le contesta que la ha desbloqueado, que la ha eliminado de su círculo de gente de Twitter. Ahí está. Y bueno, te pases, sabes bien que Joandri no es una disidente ni opositora, es una turista más de Estados Unidos, lo cual sabemos que no es cierto. Y fíjese lo que le contesta el señor Londoño: lo más productivo que hice hoy en Twitter fue bloquear a Joandri. Así que de cierta manera está mostrando que conoce un poco más la realidad de Cuba. Quédese ahí, no se me vaya, Escobar. Déjeme ver, perdón, Ferrer, vamos a ver si tenemos a Reinaldo Escobar. ¿Lo tenemos en línea? Todavía no lo tenemos. Entonces vamos vamos a seguir con el New York Times, que ahora el New York Times. Ustedes me dicen, producción, ¿cuándo es que tenemos a Reinaldo Escobar? Para felicitarlo, porque ahora pueden cubrir el Festival de Cine Internacional de una manera amplia y sin tener que esconderse. Vamos entonces a Armengol. Armengol, el New York Times, al que pertenece el señor Londoño, se ha convertido de cierta manera en un agente de viaje para Cuba. Y usted lo escribe en una columna reciente en el periódico El Miami Herald. Explícale entonces cómo es posible al público que ahora un periódico es también agencia de viaje. Bueno, ¿qué te voy a decir? Eso era inconcebible hace unos cuantos años, pero las circunstancias han cambiado en el sentido que sabemos que hay una crisis perenne ya en el periodismo. Los periódicos tienen que diversificarse, y desde hace 3 años ya el New York Times está haciendo estos viajes que entrarían dentro de lo que pudieran ser viajes educativos, y en los cuales a partir de el próximo año, o sea, este año, ha incluido a Irán, ha incluido a Cuba y ha incluido a Colombia y a Sri Lanka, creo que entonces también. Vamos a poner en pantalla para que la gente entienda. Usted le paga cerca de $5,000 al periódico. Vamos a explicarle, ¿no? Vamos a ponerlo en pantalla. Usted le paga cerca de $5,000, y entonces el periódico no solamente le hace una guía turística a través del país donde sea, en este caso es Cuba, y le permite escuchar charlas de personas que han escrito para el periódico, de periodistas del periódico, de articulistas, relacionando o explicándole a estos turistas ilustres, vamos a decirle, ¿no?, los diferentes lugares, que son lugares donde no tiene acceso el cubano común y corriente, que también es turista. ¿No es así? Entonces explíqueme cómo es esto. No entendí por qué, cómo es que logra el New York Times esos privilegios. Mira, hay que entender que después del petróleo, el turismo es la segunda fuente de entrada en el mundo. O sea que es un negocio muy lucrativo. El negocio en que está envuelto el Times Journey, que le llaman, es el tipo de turismo más selecto, es lo alto de la crema,
Esencialmente es un turismo intelectual muy adinerado, donde tienes prebendas, privilegios, y vas en compañía de, en el caso del New York Times, de personas escritores del New York Times, de la Junta Editorial del New York Times, y personajes que siempre aparecen del país anfitrión. Pero es que está muy bien que el periódico envíe a sus articulistas y gente que saben del país, sea Irán, o sea Burma, o sea Colombia, pero que el mismo New York Times sea el que lo organice. Bueno, ahí es donde estaría el conflicto de intereses. El cash, dice Schilling que es el cash. Ok, pero es que yo, no sé, entonces ahora nos vamos a dedicar a dar guías turísticas por la calle 8. ¿No? Y entonces a explicarle a todo aquel que venga de Burundi y del África cómo es que los cubanos de Miami viven. Eso se ha estado haciendo. The Nation también tuvo uno similar. El National Review tiene cruceros anuales que cobran también una fortuna. O sea que esto han descubierto que es sobre todo para sus suscriptores, sus seguidores de alto calibre económico, pues tienden a favorecer esto por el entorno especial y privilegiado que ofrece. Así que hay mucho dinero en eso y el New York Times está aprovechando. Y no solamente no vamos a ver solamente la parte del conocimiento, la parte que dan los especialistas, sino en el mismo anuncio que hace el New York Times de estos viajes, dice que los que participen en ellos tendrán acceso a lugares que resultan muy difíciles de llegar para el turista común y corriente. Ahí es donde está fundamentalmente. Vamos a poner en pantalla cuáles son esos lugares. Nuevamente son la Universidad de La Habana, son el periódico El Granma. Vamos a ponerlo en pantalla, señor director. El 8 días, ahí está, el Centro Internacional de Prensa, el Centro de Educación Sexual, que es el CENEX, que es el que dirige Mariela Castro, el periódico Granma, donde estuvo el señor Londoño. Entonces, todo eso trae a la pregunta, ¿no será que entonces, vamos a decir que no, pero por lo menos la apariencia podría no ser la realidad? Pero el hecho de que ahora Londoño esté visitando alguno de esos centros donde su periódico lleva a los turistas es un poquito sospechoso. Correcto, él está dando el tour primero, que siempre tienen estos negocios de turismo, pues siempre tienen un operador que va primero a abrir las puertas para hacer la investigación. Sin lugar a duda, esto pues busca una intimidad que se establece con sectores que normalmente están abiertos al resto de la población. Volvemos con José Ferrer. Estamos tratando de hacer contacto con el esposo de Yoani Sánchez para que me explique esta nueva noticia que acaba de salir, donde han permitido que su periódico sea acreditado para cubrir el Festival de Cine de La Habana. Pero le pregunto a Ferrer. Ferrer, ¿usted cómo ve el hecho de que el gobierno le ha dado una credencial de prensa a la gente de Yoani? Sí, mira, así a primera vista es positivo, ¿no? Y nos alegramos por ello. Pero a la vez que ocurre esto, hoy mismo nosotros tratamos de bajar de internet, de los contos hechos de Nauta, las últimas noticias de 14 meses y sigue censurado. Tenemos que recurrir a un proxy para poder llegar al mismo. Y también en el mismo momento que hacen, es decir, permiten la acreditación a este importante medio de prensa en Cuba, la represión va en tal aumento de que estamos viendo intentos de ejecuciones en montañas del oriente cubano. Hemos visto ahora recientemente cómo le ponen pistolas en la cabeza a opositores, le desnudan y simulan una violación, incluso llegan a tocarle sus partes pudendas y amenazarle con que le van a violar. Ferrer, y eso desgraciadamente hace 55 años que eso ocurre, pero creo que hay que destacar, para ser imparcial, el hecho que por primera vez el gobierno cubano por lo menos le da una vista de legitimidad a Yoani Sánchez. ¿Se puede interpretar así? Ok, seguro. Sí, en cierta forma podríamos decir que sí. ¿Qué pasa? Mira, el gobierno nos tiene acostumbrado a que cuando hace cosas que ellos saben son muy malas, tratan por otro lado de dar cierta imagen de que van a progresar, que van a mejorar. Pero hoy mismo hemos visto que 14 y medio publicó y que ya se sabe en los medios de prensa que dicen que no va a haber conversaciones con la Unión Europea ahora en enero porque no hay confianza mutua. Eso significa simplemente de que el régimen sabe que le van a llamar la atención sobre la violación a los derechos humanos flagrante y no quieren que se la llamen. Gracias, Ferrer. Vamos a seguir conversando con usted y vamos a seguir tratando de localizar a Reinaldo Escobar, el editor del periódico digital 14 y medio, el esposo de Yoani, para que también él nos comente. Siempre un gusto. Todos mis respetos. Gracias a ustedes. Ya regreso con más.
Mientras viajar a Cuba se ha convertido en una complicación, la ira y el dolor del pueblo mexicano aumentan tras la triste confirmación de una tragedia. Permítanme en este espacio y desde aquí expresar mi más sentido pésame y acompañar, como lo hemos venido haciendo como autoridad, a todas las familias que pasan por este momento de dolor, particularmente a los padres de Alexander Mora, a quienes expresamos solidaridad, nuestro más sentido pésame y el acompañamiento que la autoridad tendrá para con quienes son víctimas de esta lamentable tragedia. Le damos entonces directamente desde desde Washington al profesor mexicano Armand Pechar, investigador asociado del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, que es un think tank o un centro de pensamiento en la ciudad de Washington. ¿Cómo está usted, caballero? María, ¿cómo estás? El gusto es nuestro. Usted acaba de escuchar a su presidente dando el pésame a los padres, bueno, básicamente al padre de Alejandro Moya, que es el primero de los 43 calcinados y desaparecidos. ¿Qué le parece a usted el hecho de que encontraron a uno? Hay muchas preguntas. ¿Encontraron a uno? ¿Por qué no encontraron a los otros? ¿Cómo está la investigación en este momento? Pues mira, obviamente aún están tratando de averiguar dónde están los restos de los demás 42 estudiantes, ¿verdad? Que fueron levantados en septiembre. Pero es que no entiendo, si saben que los tiraron, que los calcinaron y los tiraron en un río, que fue donde encontraron esta bolsa de basura con los restos de este muchacho Alejandro Moya. Entonces, ¿por qué no pueden agilizar y buscar en ese mismo río el resto de los otros? Pues mira, los están buscando. Parte del problema es que, como te puedes imaginar, tanto el gobierno municipal como el estatal como el federal tienen cero credibilidad ante la ciudadanía y aún más entre los padres de los estudiantes. Okay. Entonces, obviamente han tenido que acudir tanto a forenses argentinos como a la Universidad de Innsbruck en Austria, que tiene un laboratorio que supuestamente tiene la capacidad para identificar la DNA que ha sido quemada a tal grado que no cualquier laboratorio puede identificar fácilmente. Entonces, este va a ser un proceso que lamentablemente va a ser tardado y le va a causar una crisis política tanto al PRD, que son los que gobiernan municipal y estatalmente, y al PRI, al nivel del gobierno federal, ¿verdad? Porque esta situación va a continuar y más que nada se está politizando, porque como bien sabes, hay elecciones en junio del año que entra para la gobernatura de ese estado y de 8 estados adicionales como la Cámara de Diputados, y este tema básicamente ha tomado una vida propia. Claro, pero fíjense, cuando usted me dice de que van a haber elecciones en el estado de Guerrero, correcto, sabemos que el PRD es el que está el PRI es el que está en el poder con el señor Peña Nieto, el que dirigía Iguala, el pueblo donde ocurrió la masacre, el estado Guerrero, donde ocurrió la masacre, era del PRD. Entonces hay dos partidos embarrados, ¿no es así? El PRD y el PRI. Sin duda. Y mira, entonces, las elecciones, ¿qué usted cree que vayan a demostrar? No, mira, este estado es muy complicado desde antes del levantamiento de los 43 estudiantes. Mira, yo pienso que el gobierno federal no hizo gran cosa para tratar de recuperar la situación de inseguridad en la zona, obviamente porque sabían que el costo político lo iba a asumir el PRD. Cuando este incidente ocurre, obviamente acaba impactando a ambos gobiernos. Es una situación que es una crisis política obviamente para el gobierno de México. Como tú bien sabes, hay quienes están demandando la renuncia del propio presidente. Claro. Y ha tenido un impacto en la economía del estado, porque el turismo en Acapulco, ¿verdad? Que aunque es un turismo principalmente nacional, ha caído y de por sí el estado de Guerrero está entre los 2, 3 más pobres de la República. Junto a Chiapas. Yo se lo voy a poner en términos bíblicos. Esto ha sido el gran diluvio universal para el presidente Peña Nieto, que recién, está a mitad de su sexenio. Entonces, déjeme solamente mostrar las palabras del padre del estudiante cuando le dicen,
que los restos de su hijo los encontraron. Adelante. Me trajeron la noticia pues de que había salido mi hijo, ahora sí, muerto, pues uno de sus restos de él, un pedazo chiquillo que encontraron dentro de una bolsa de plástico. Entonces, para aquel que no lo tiene claro, son 43 normalistas, muchachos que estaban estudiando para ser maestros, iban hacia el centro del pueblo de Iguala a hacer una manifestación, una protesta pacífica, pero el alcalde de Iguala, junto con su esposa, no les convenía que estos muchachos se manifestaran porque era el día que la esposa iba a hacer un anuncio político importante. Y se lo entregan a este grupo de maleantes que pertenecen a un grupo de narcos. Y los narcos, miren lo que le hacen. Entonces, Schilling, usted que es observador internacional, desde el punto de vista a nivel internacional, ¿dónde queda Peña Nieto? Se le paralizó al gobierno, ¿no es así? Es muy lamentable porque... Las propuestas que quería para descentralizar... Perdona que le interrumpa. Todas aquellas reformas de modernización que quería para México, ¿dónde van a quedar? Sin duda es un gran problema a ese proyecto. Y lo que es más lamentable dentro de toda esta tragedia es que México ha hecho avances extraordinarios para combatir la pobreza. Y precisamente el terrorismo del narcotráfico se ha puesto peor precisamente porque la rama judicial desde hace unos años ha ido en búsqueda de el Estado de Derecho, de promover un Estado de Derecho y llevarlos a la cárcel. ¿Qué le cuesta esto en términos de imagen? Da la impresión como si México es un Estado fallido. Claro, que lo cual no lo es. Correcto. Pero y entonces específicamente el gobierno de Peña Nieto. Una de las cosas que no puedo entender, y ambos me pueden decir en estos pocos minutos que me quedan, es si hay 44 policías arrestados, faltan 16 policías por arrestar. ¿Dónde está el empeño y la voluntad política rigurosa por parte de Peña Nieto de en realidad arrestar a todo el mundo que se tenga que arrestar, incluyendo los políticos o cualquier grupo narco relacionado con este crimen? ¿Por qué no lo hace? Pues mira, obviamente no. ¿O no puede? Porque la gente, los implicados obviamente ya se fugaron. Lo que es trágico de este caso es que básicamente expone, ¿verdad?, la complicidad que existe en algunos municipios, en algunos estados de la República, donde hay una complicidad entre el crimen organizado y los gobiernos municipales, en ciertos grados hasta los gobiernos estatales, y al fin del día la ciudadanía no cree, ¿verdad?, que hay justicia para ellos, dada esta complicidad de grupos de interés, tanto del narcotráfico como políticos. No, quédese ahí, usted me dice eso, fíjese, quiero mostrar este video para que usted lo pueda ver y lo pueda apreciar también toda la audiencia, donde se demuestra exactamente eso. En otra parte del territorio mexicano, hay un grupo de personas que incendian, le prenden fuego a un policía o a un representante del gobierno de esa área. Por eso mismo que usted me está diciendo, porque la gente está enardecida. Veámoslo, señor director. Oye, señores, aquí nuestros ciudadanos dijo que no pueden liberar a sus florentinos, que porque van a... Bueno, hacemos para atrás, compañeros. No lo prendan. ¡Échale fuego! ¡Sí, entendemos! ¡Vean lo que hace el gobierno! ¡Que aquí no hay democracia! ¡No hay justicia! ¡Preso político! ¡Libertad! ¡Vean lo que hace el gobierno! ¡Que aquí no hay democracia! ¡No hay justicia! ¡Preso político! ¡Libertad! Ya ustedes están escuchando. No hay democracia, fuera los políticos, no hay justicia. Ese es el sentimiento del hombre común y corriente del pueblo llano en México. ¿Qué me dice? Que esa es la respuesta cuando un Estado no puede reforzar sus leyes. Y la salvación para Peña Nieto, la obligación es precisamente romper esa barrera de la palabra que se mencionó, complicidad. Sin duda hay una complicidad con la clase política local y eso es lo que hay que cruzar.
De lo contrario, se va a empeorar la situación. ¿Usted conoce este video, profesor? Es lamentable. No, pero mira, el caso de linchamientos por parte de la ciudadanía que están buscando justicia propia no es raro en diferentes partes de la República. Por eso mismo, porque la gente ya ha agotado sus esperanzas de que la policía pueda servir justicia o el propio Poder Judicial. Es lamentable, y aunque coincido de que Peña Nieto ha tratado de proponer una agenda muy progresiva en cuanto a reformas, reforma energética y todo, la realidad es que aún falta mucho en el área de la reforma del Poder Judicial para poder garantizar no nada más a la ciudadanía esa seguridad jurídica, sino que también a los inversionistas que... Profesor, yo entiendo lo que usted me está diciendo, pero la realidad es que Peña Nieto, y es la gran pregunta y lo dejo en 30 segundos, ¿qué puede hacer contundentemente el señor Peña Nieto, que es un sistema presidencialista el mexicano, para tratar de sanear esta mancha en su presidencia y los próximos 3 años que le quedan, hacer algo productivo? Pues mira, lo que anunció, su plan de seguridad que anunció es básicamente un plan reactivo. Muchas de esas cosas ya se estaban haciendo. Lamentablemente sucedió este caso para poder subir el nivel de prioridad a su gobierno, el tema de la reforma y el fortalecimiento del sector de seguridad y judicial. Yo espero que no pierda ese objetivo, porque aún falta mucho para México, para que la ciudadanía pueda vivir con paz y tranquilidad. Sin duda, en México, como decía el profesor Schilling, es un país que ya había pagado el costo de las reformas económicas, que ya estaba en un camino hacia por lo menos el primer mundo, ¿no es así? Vecino de los Estados Unidos, con un tratado de libre comercio, con toda una vía mucho más limpia y mucho más clara que muchos otros países de la América Latina para llegar a la modernidad. Y viene esto. Gracias, profesor. Gracias a usted. Gracias. A usted. Hasta la próxima. Ya regreso con más. Los extremistas del Estado Islámico siguen literalmente cortando cabezas. Y el expresidente Bush se adelanta a los acontecimientos al defender las actuaciones de la CIA. Bueno, sin duda que estamos llenos de sangre y de problemas, pero bueno, eso es el mundo. Le damos la bienvenida al señor César Vidal, especialista en el Medio Oriente y específicamente en el mundo islámico. Gracias, profesor. Sami Eppel, analista internacional, coordinador del Instituto para el Estudio de Antisemitismo y la Política Mundial. Gracias a ambos. Otra decapitación más, ¿no es así? Ahora, sí, pero esta vez son ISIS en contra de sus propios hermanos musulmanes, claro, hermanos musulmanes, y a la misma vez también correligionarios y compatriotas. Bueno, tiene lógica. Vamos a ver. ¿Cuál es la lógica? Muy sencillo. El integrismo islámico no solamente considera que el enemigo es el kafir, es decir, el infiel, sino que también son aquellos musulmanes a los que considera apóstatas. ¿Cuáles son los musulmanes? ¿Significa? Pues considera musulmanes apóstatas aquellos que no están cumpliendo estrictamente la Sharia. De modo que en este caso tendríamos suníes, tendríamos compatriotas, gente que tiene el mismo pasaporte, pero que al no someterse a ISIS y no someterse a su interpretación de la Sharia, serían apóstatas y por lo tanto podían ser objeto de una ejecución. Bueno, entonces, es coherente, es terrible, pero es coherente. Es coherente de acuerdo a las leyes islámicas. Sí. Entonces significa, si eso se lo hacen a sus correligionarios y a sus compatriotas, imagínese usted lo que nos hacen a nosotros. ¿No es así? Bueno, tendríamos una situación parecida, ¿no? Ok, vamos entonces a ver lo que dice, vamos a hacer una serie de notas importantes sobre lo que está ocurriendo relacionados con el mundo árabe. Y ahí está el presidente de Uruguay, el señor Mujica, hablando sobre esos 6 reclusos que llegaron a Uruguay de Guantánamo. ¿Quiénes son? Fíjense el presidente. Bueno, aparentemente tenemos un problema técnico, vamos a volver a poner al presidente, pero ahí está la imagen donde básicamente le ha dicho a los Estados Unidos,
yo voy a permitir que estos señores vengan a mi territorio, pero están libres, así que se pueden ir cuando ellos quieran, me imagino que de vuelta a Yemen o de vacaciones a Miami. Y yo quisiera que los Estados Unidos considerara el dejar libre a un prisionero puertorriqueño y a los 3 espías cubanos. Yo creo que esto se trata de una etapa más de lo que se llama solidaridad revolucionaria automática. Bien. Este señor Mujica estuvo preso 13 años y entonces él se identifica. Recordemos que Mujica fue asesino de policías. Él no es ningún santo. Pero es el presidente de Uruguay. Pero es el presidente de Uruguay. Bueno, y hay que respetar a los uruguayos que lo escogieron, pero bueno, su historial sigue siendo el mismo. El historial es el mismo. O sea, los que él mató están muertos igual. Bien. Entonces, él ahora se solidariza porque estos pobres muchachos también estaban presos. Supuestamente por haber matado persiguiendo un ideal, igual que lo había hecho él 40 años atrás. Pero lo que no entiendo esto es lo que no es tan claro. Dígame. Es decir, de los 6, al menos 3, desde el año 2009 el gobierno de Estados Unidos consideró que no eran una amenaza y sin embargo los ha mantenido 5 años en un campo de concentración. ¿Y por qué bueno, usted le llama a Guantánamo un campo de concentración? Yo creo que Guantánamo es un campo de concentración. Claro, pero ¿y por qué no los soltaron si ya en el tiempo de Bush le habían dado la luz verde? Bueno, no solamente eso, es que además yo creo que en alguno de los casos es hasta dudoso que hubiera tenido que estar en Guantánamo. Bien. Es decir, el gran problema es cómo algunas personas han ido a Guantánamo, se les ha puesto en libertad después de años de no tener ningún tipo de derechos, porque no tenían ninguna relación con las acusaciones. Y eso tenía mucho que ver con la forma en que se ha detenido a muchos de ellos. Es decir, Estados Unidos pagaba en Irak o en Afganistán, en este caso, dinero de recompensa a gente que denunciaba a otros que muchas veces eran inocentes. Y yo creo que ese es un elemento que es bastante dudoso y que ha dañado muchísimo la imagen de Estados Unidos. Y eso que usted me dice también, entonces no necesariamente significa que estos señores, cuando regresen a sus países, van a volver a tomar las armas de los terroristas y disparar en contra de nosotros. Bueno, hay 2 que puede que suceda eso. En el caso de los otros 4, la relación con el terrorismo es más que dudosa. Ahora, yo no sé si después de tenerme 11 años ahí dentro, sin ninguna razón, tendría una buena opinión de la gente que me ha tenido recluido. Voy a estar un poco enojado. Por lo menos. Vamos entonces a ver qué es lo que dice el presidente Bush, que ayer hizo unas declaraciones a una cadena norteamericana diciendo que ese reporte que va a sacar el Senado norteamericano sobre cómo se comportó la CIA cuando estaba entrevistando a algunos de estos señores que ahora están en Guantánamo. Estos señores fueron patriotas y que hicieron lo que tenían que hacer. Fíjense, ahí está el presidente. Nosotros somos afortunados de tener a hombres y mujeres que trabajan duro en la CIA. Estos son patriotas y cualquier elemento que arroje el informe que demerite sus contribuciones a nuestro país está fuera de lugar. Básicamente este es un reporte y esto es todo, estamos siendo políticamente correctos. El hecho de que el reporte indica que en algún momento a la CIA se le fue la mano, para ponerlo de una manera coloquial, y que utilizó técnicas de tortura, como podrían ser lo que se llama el waterboarding, que es como hacer que uno se está asfixiando con agua, que se le fue la mano, no en centros de detención de los Estados Unidos, sino en otros países, como puede ser Turquía o Tailandia, fuera de Estados Unidos. ¿Usted qué piensa? Mira, estos señores de la CIA estaban bajo mucha presión, estaban en una guerra, se les exigía que ellos tenían que entregar información o sacarle información a estos presos y ellos usaban las técnicas que digamos que les habían enseñado, algunas a lo mejor reñidas con las buenas costumbres, pero también tenemos que entender, se trata de un conflicto, había una guerra, en la guerra no siempre podemos hacer una guerra sanitaria donde se cumpla cada detalle de la Convención de Ginebra, etcétera, etcétera. No es posible. Bueno, yo creo que sí hay que cumplirlo. La tortura me parece criminal absolutamente y creo que los responsables tienen que ser llevados ante la justicia. Esto no significa cuestionar a los agentes de la CIA. Sin duda hay gente eficaz, hay gente patriota y hay gente noble. Pero la tortura es un crimen y tiene que ser llevada ante la justicia. Pero claro, ahí es donde está cómo que es lo que se define tortura, ¿no es así? También el waterboarding para unos sí, para otros no. El waterboarding indudablemente
indudablemente es tortura y es considerado como tortura. Y además hay otro problema que a mí me parece que va más allá de lo moral, es que no es eficaz. Y eso es lo que dice el reporte, pero también es verdad que el reporte no sabemos si va a salir a la luz pública, porque ahora cuando entren los republicanos a tomar parte del Congreso, puede ser que se quede en la oscuridad. Pero por lo menos ya tenemos un indicio de lo que el reporte dice. Finalmente, ahí está, cuando acaba de fracasar un intento de rescate por parte de los Navy SEALs a un reportero norteamericano. Fíjense. El vicepresidente Biden informó que Somers fue asesinado por sus captores de Al-Qaeda en Yemen, cuando las fuerzas especiales de Estados Unidos intentaron el rescate. Esta vez no pudieron rescatarlo. A finales del mes pasado, los Estados Unidos intentaron rescatar a Somers, pero esa misión falló. Después se dio a conocer este video donde vemos a Somers rogando por su vida. Estoy seguro que mi vida está en peligro. Como me encuentro aquí, ahora, les ruego que si hay algo que se pueda hacer, por favor, háganlo. Bueno, Luke Somers y otro surafricano que también era rehén de Al-Qaeda murió. Mira, obviamente se trata de una grave falla de inteligencia. El hecho de que los norteamericanos ni siquiera sabían que estaba el surafricano en el mismo sitio, ya indica que ocurrió una falla muy grave. El cuento del perro que ladró, yo no entiendo. Sí, que explica al público, supuestamente un perro ladra y alerta a los captores. Alerta a la gente, pero y matan a los rehenes. Yo creo que algo no nos están contando. No nos están contando lo que de verdad pasó. Normalmente los americanos están bastante bien enterados. Este tipo de habitaciones donde tenían a esta gente eran cosas de cartón y de lata. Los satélites podían ver adentro, los sensores de calor podían ver también. Algo pasó que no nos están diciendo. Entonces la inteligencia humana, nuevamente es donde viene, que supuestamente es la mejor, termino, la inteligencia humana no la tenían como la tenían que tener, y entonces por eso algunos consideran que este tipo de fallo ocurre porque no tenemos la inteligencia. A lo mejor no confiaron en los yemenitas. Yo creo que a diferencia del tema de la tortura, quizá aquí solo sea un fallo humano. Un fallo humano. Vamos a ver, bueno, desgraciadamente hay 2 rehenes que los Estados Unidos querían rescatar y ahí están muertos. Gracias a ambos. Ha sido un placer. Regreso con más. Ver a una anaconda tragarse a un ser humano no es cosa de todos los días, aunque el reciente intento del naturalista Paul Rosoli no dio resultado. Los detalles al regreso. Bueno, el quinto segmento que me encanta cuando puedo hablar con usted a través de las redes sociales, ahí están en pantalla Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Usted me puede escribir lo que usted quiera y yo le prometo leerlo. Como por ejemplo lo que me dice Orme28, señora María Elvira, su belleza es proporcional a su veneno, a sus embustes, a sus falsedades y a tu manipulación. Eres una serpiente muy bella. Bueno, yo seré serpiente, pero yo no me trago a nadie como la anaconda. Le agradezco mucho y gracias por la sintonía. Vamos a la próxima. Junior dice, qué admirable y qué valiente eres. Estos programas con el General del Pino deben estar siendo una papa caliente en Cuba en estos momentos. Sin dudas, tienen millones de admiradores. Usted ve que unos me quieren y los otros no me quieren tanto. Pero bueno, todo lo leo. Ahí está la página del internet donde usted puede ver programas anteriores a esta, mariaelvirasalazar.com. Como siempre digo al final de todos los programas, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Nadie. Gracias a Bobby, el mejor pelo de Miami, Éxtasis Salón y Spa, a la señora Dania Víctor, gracias por la cara, y a Gabriela Arango, la mejor diseñadora que hay en el sur de la Florida. Y a usted muchísimas gracias por la sintonía. Nos vemos mañana a la hora de siempre aquí en Mira TV a las 8. Hasta entonces, buenas noches.